Este programa no se recomienda a menores de edad ni a personas sensibles. Desde el otro lado no se hace cargo de las opiniones de los invitados. Comienza Desde el otro lado. Muy buenas noches y bienvenidos a Desde el otro lado. Esta semana vamos a volver a esos temas que tanto nos gusta. Esos temas en los que la trascendencia del alma se ve latente en los casos que vamos a comentar hoy. Y para ello, hoy vamos a tener un invitado muy especial al cual ahora presentaremos. Un invitado que, como quien dice, ha palpado, ha notado, ha sentido esa palabra que conocemos como misterio. Espero que el programa que les vamos a traer hoy le sea de vuestro agrado y sobre todo, espero que estén con bastante salud, que es lo que importa hoy por hoy. Vamos a hablar, en definitiva, de la parapsicobiofísica. Vamos a hablar de psicofonías, vamos a hablar de casos que verdaderamente escapan totalmente a nuestra comprensión. En la segunda hora también hablaremos sobre ese mal llamado exorcismo del Albaicín. Todo esto esta noche aquí en Desde el otro lado. Sin más tiempo, comenzamos. Y como decíamos al principio del programa, hoy vamos a tocar esos temas que nos gusta, esos temas que están ahí, que son el misterio más puro. Hoy vamos a hablar sobre parapsicobiofísica. Y para ello tenemos a un invitado especial. Él es un experimentador dentro del campo de la parapsicobiofísica, autor del libro Respuestas del Más Allá. Y la verdad que para mí es un placer enorme tenerlo hoy aquí. Él es Daniel Barrios. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas, Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas noches a todos tus radioyentes, todos tus seguidores. Es un verdadero orgullo, sinceramente, el que nos hayamos cruzado y rompí el hielo porque llevo un buen tiempo escuchándote desde el otro lado y la verdad es que me apetecía que nos conozcamos un poquito y mira, al final pues tarde o temprano yo creo que la gente que intenta saber la verdad, no mostrar una fantasía, una película, creo que tarde o temprano se tiene que unir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Pues la verdad que estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir y sí, es así. La verdad es que tarde o temprano la gente que verdaderamente hacemos las cosas sin buscar, vamos a decirlo de esta forma, fama y demás, nos acabamos cruzando y salen cosas buenas, ¿Qué tal todo? Espero que el tema del dichoso COVID no esté tampoco dando mucho que hacer por allí. Que va, déjate. Que estamos trabajando, haciendo nuestras labores, nuestras responsabilidades y por suerte no hemos tenido que vivirlo desde cerca y que se quede así. Pero bueno, a lo que nos atañe esta noche, pues hablando vulgarmente, muy a lo español, tenemos mucho mono, tenemos muchísimas ganas de salir a experimentar, tenemos muchas ganas de ya sentir lo que uno siente cuando sale y está en un enclave y
lo que siente, lo que se percibe. Solamente yo siempre termino diciendo lo mismo, hay que vivirlo para contarlo, pero aunque lo cuentes, no tiene que ver nada. Esto es una forma tan sencilla como que la realidad para mí supera la ficción totalmente. Pues sí, la verdad es que es así. Pero vamos a ir ya comenzando dentro del tema que hoy nos atañe. Y para empezar, ¿cómo comenzaste dentro del mundo de la parapsicobiofísica? Bien, pues de la manera que empecé fue de una forma que yo siempre, pues desde jovencito, siempre, no sé cómo ni el por qué, pero me ha llamado mucho la atención cuando solía ver algún programa, escuchar podcast cuando ya empezó el Ivo a programar. Siempre me ha llamado mucho la atención el programa de don Fernando Jiménez del Oso, En paz descanse. Luego empecé a escuchar audio podcast o programas de televisión en los cuales aparecía don Germán Lagos y Valdés, En paz descanse. Y poco a poco pues fui adentrándome, empecé a conocer, gracias a las redes, a don Pedro Amorós y Sobor, a don Santiago Vázquez. Gracias a él pues tengo el libro de respuestas de Más Allá como has presentado, y gracias a él pues le propuse, ya que nos invitaron a ambos en una conferencia en Guadarrama, la amiga Leonor Villazala, un beso desde aquí, pues tanto le invitaron a don Santiago Vázquez, otro abrazo por supuestísimo, como a un servidor que soy fundador del grupo de Misterios Dagian, y nos invitaron pues para presentar nuestros trabajos, las formas, bueno, es que para mí, yo siempre diré, entiendo la jerga, la forma de hablar de que es un trabajo, pero es que esto para mí es una forma de ser, es una forma de intentar interactuar con el fenómeno, aprender qué es lo que puede haber allí en el otro lado, que por cierto tiene que ver mucho con el título que tú tienes del otro lado, un acierto para mí por lo menos, pero quiero decir que poco a poco te vas formando y vas indagando, vas queriendo aprender, pero aprender de las personas que tú consideras que son serias y rigurosas y no están simplemente para salir delante de una pantalla. Y tarde o temprano, pues una cosa quita la otra. Decidí ir acompañado de mi mujer al pantano del Atazar a intentar hacer una alerta ovni, a visualizar el firmamento con otros grupos, otra gente que estaba allí esa noche, y puede ser el destino, la casualidad, o como yo siempre diré en esta vida, la causalidad. Yo soy de causalidades, no casualidades. Pues allí me junté con un amiguete, con Guillermo López, y el cual nos conocimos ese día, y poquito a poco, pues hablando, pues a la semana siguiente estábamos, una semana anterior, hablando de ufología, de parapsicología, parapsicobiofísica, un término acuñado por don Germán Lagos y Valdés, un gran acierto para mí por lo menos, sí. Y una semana posterior, igual que nos conocimos, quiero decir, pues gracias a la ufología, pues a la semana siguiente nos encontrábamos en el Sanatorio de la Barranca, en el Hospital de Santo Ángel de la Guarda, Navacerrada, y allí pues nos tiramos 7 horas intentando llevar una grabadora, grabar con un portátil, 3 personas, Guillermo, Antonio, su hermano y un servidor, y 7 horas ahí de madrugada viviendo lo que es la esencia de estar en un enclave abandonado solo, con tanta historia. Yo desconocía la historia en esa época, a día de hoy ya han pasado los años, lógicamente, pero porque soy una persona, también quiero añadir, que no me gusta ir informado a los sitios. Conozco a muchos compañeros del mundillo que no están totalmente en desacuerdo, y por mi parte totalmente respetable. Creo que lo más bonito, no ir, sino escuchar a las personas. Cada uno tiene su punto de su postura, pero este servidor le gusta más ir por primera vez a los enclaves sin ir nada informado, para que no vayas, o personalmente creo que iría un poco autosugestionado, y a mí me gusta ir a los sitios sin saber nada de leyendas urbanas, sin saber su historia real, porque puedo ir ya con el condicionante de voy a hacer preguntas en las cuales son referentes a la historia de este sitio, y en cuanto escuche una cosa o escuche otra, ya son referentes a lo que yo ya me vengo estudiado, aprendido.
Y bueno, pues cada uno tiene su línea de investigación, de experimentación, y poquito a poco hemos llegado aquí. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer un libro? Nunca ha sido mi intención, pero gracias a esa causalidad, reitero, pues poquito a poco en un enclave, en un cementerio abandonado toledano, si te vienes para acá un día, tenemos que conocer sitios, Sí. porque te digo yo que hay sitios tanto en Madrid como periferia, como en Toledo, como en Guadalajara, etc. Pero este cementerio toledano viví una gran clase de diversos fenómenos aleatorios, en los cuales me dejó de tal manera que no sé si a ti personalmente, cuando sales a un enclave, cuando ya finalizas la experimentación, recoges toda la aparatología, hablas, te despides con los compañeros, pero cuando monta uno en el coche, sin querer, o sea, yo recomiendo a todo aquel que quiera escuchar recomiendo tanto que no vayan sugestionados a los enclaves, como que cuando vuelvan no vengan pensando que se le ha pegado una energía, una entidad negativa o positiva o lo que fuere, y ya está en su propia casa y no descansa su mente. Yo recomiendo que vayan con mente abierta, mente limpia, y a la vuelta más de lo mismo, desconexión. Pero, aunque suene a contradicción, ese día, cuando finalicé la experimentación, cuando viví lo que viví en el cementerio, pues vienes en el coche y siempre uno va pensando. Pero llegué a mi casa, serían las 5 de la madrugada aproximadamente, y no podía dormir porque estaba totalmente emocionado. Sí. Porque para mí son regalos lo que nos dan. ¿Qué es lo que pasa? Que me dio, por lo que fuere, por eso digo causalidad, de que me dio por coger papel y tinta y escribir la experimentación que había vivido horas atrás. Y gracias a ese escrito, pues lo cogí como afición y empecé a escribir otra experimentación que viví a la semana siguiente de que nos salimos del grupo de experimentación. Y luego entre semana, pues me venía a la mente, por ejemplo, una experimentación como el viejo Belchite, Zaragoza. Sí. Me venía a la mente el Sanatorio de Agramonte, Zaragoza, Viana de Cega, Valladolid, etc. Y me dio por escribir y recordar todas mis experiencias personales y lo que yo siento, porque todo para mí en definitiva es lo que uno personalmente siente. Ya no es percibir, ya no es las experiencias, ya no es presentar registros parafónicos a los radioyentes y que digan, sí, pues este registro es totalmente real, o se han hecho todo tipo de pruebas y es muy interesante este registro parafónico. Ya no solamente presentar pruebas, para mí, llámame egoísta, pero me quedo con lo que uno siente estando en una experimentación parapsicológica. Y para mí, como siempre diré, carpe diem, disfruta el momento. Desde luego no puedo estar más de acuerdo contigo, Daniel, no puedo estar más de acuerdo, porque precisamente eso mismo es lo que al menos yo y los compañeros del HIP Tara, Grupo de Investigaciones para Física Tara, el grupo en el cual estaba yo, sentíamos lo mismo. Es decir, cuando vives un fenómeno paranormal, luego ya después de recoger los aparatajes y demás, cuando vas en el coche y llegas a tu casa y comienzas a pensar en lo que has vivido, como tú muy bien has dicho, es un regalo, verdaderamente. Es un regalo. Principalmente porque siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Hay vida después de la vida? Y en este aspecto podríamos decir que por las pruebas, por la casuística que hay, la hipótesis que hay más predominante es que sí. Al menos así es como lo veo yo. No sé tú en ese aspecto. Pues lo primero, para aquellos que como un servidor ha aprendido, como todos, nadie nace sabiendo, pienso yo, decir que, por ejemplo, vida después de la vida. Yo siempre me pongo en la postura de todo aquel que quiera iniciarse en este mundillo tan apasionante como la parapsicobiofísica.
Yo cuando empecé a mí me hubiese gustado ver sitios, esto no es publicidad, que no se malinterprete, pero yo mi intención cuando he dicho lo de que, o no sé si lo he dicho ya, pero tengo un canal en el YouTube que he hecho este año, he empezado, llevo 8 meses con ello, y mi intención era esa, era presentar audios, vídeos en los cuales sean, que aquí yo no soy ningún cátedra, ¿vale? Que no se malinterpreten mis palabras, pero una iniciación de parapsicología, de parapsicobiofísica. A mí me gustaría y me gusta contar cosas que a mí me hubiesen gustado que me vayan informando poco a poco de los grandes. Y eso todo es el tributo en honor en el libro de Respuesta del Más Allá que inicio hablando de Friedrich Jürgenson, Hans Bender, Konstantin Raudive, etc. Sinesio Darnell, Don Germán Dalumosa, David Valdés, etc. Para descansar todos ellos. Pero a lo que quiero llegar es de que la iniciación en la parapsicología es muy interesante. Dices vida después de la vida, estamos hablando de Raymond Moody. Son libros que yo recomiendo 100%, pero dejando libros aparte, dejando este canal que he dicho de literatura, varios aparte, lo que yo quiero llegar es de que cuando uno siente y percibe lo que lo que ha sucedido en ese enclave, cuando decías lo de que vienes con el coche, cuando le das vueltas a la cabeza, no sé si te ha pasado en alguna ocasión que cuando ya está la mente fría, está tranquila y está meditando lo que ha vivido, dices, madre mía, estando allí en caliente no nos hemos dado cuenta, pero justamente cuando el compañero ha mencionado esto, al instante es cuando ha saltado el sensor de movimiento cuando lo has pedido. Sirva la paratología para lo que sirva en una investigación, me es igual, pero es un simple, básico ejemplo de que la entidad, esa posible entidad, la causa paranormal es inteligente. Y claro, cuando tú vas a un enclave, Daniel, yo soy de los que piensan que no estás nada más llegar, hola, buenas noches, allí no sabemos en el otro plano de existencia, en la otra dimensión, si es de noche, de día, de mediodía, no sabemos cómo es a ciencia cierta, pero cuando tú estás allí y ves que estás obteniendo registros inteligentes, respuestas en las cuales esas audiciones son auditivas, son inteligibles, son interesantes porque ves que son inteligentes, quiero decir, en el sentido de que tú estás haciendo una pregunta en la cual obtienes una respuesta, un registro parafónico, que son una respuesta que te están dando claramente que es inteligente. Sea en un registro captado con nuestras grabadoras, con nuestro ordenador portátil, ya no solamente eso, es que hay otro tipo de fenómenos aleatorios. Estás en una estancia, llevas una hora en el mismo sitio, todos quietos, grabando en absoluto silencio, y cuando tú estás haciendo ese tiempo espacio, dejando 20 segundos entre pregunta y pregunta, de repente empieza una clarisencia, un olor que empieza un compañero a decir, ¿estáis oliendo lo que yo? Y todos, por supuesto, que estamos de acuerdo porque no es que seamos una piña, nos estemos sugestionando, nos estemos condicionando todo porque uno ha dicho lo estáis oliendo. No, esa clarisencia la estamos viviendo al instante. Tenemos nuestra pistola térmica que siempre me ocupa cuando me siento en la mesa de nuestro campo base, cuando estamos grabando, siempre con la pistola térmica pues nos dedicamos a poner la temperatura, los grados, etc., para tenerlo todo bien controlado. Y de repente baja la temperatura de una forma abismal. O te puede subir de todas maneras, pero esa termogénesis, que es su titulación, esa termogénesis, cuando uno la vive y sabe que no está caminando, no está andando y al atravesar una estancia, lo mismo ha corrido por ahí el rebufo del viento, no. Estamos hablando de sitios que con permiso de investigación, porque yo me dedico, soy un organizador en el grupo de pedidos permisos pertinentes en los enclaves, a los ayuntamientos, etc., solicitudes, porque no podemos, por desgracia de España, ir a donde queramos, dependiendo también de quién seas. Si eres un simple civil no puedes, pero si eres un medio de comunicación muy importante, a ti sí te dan permiso, pero a un simple civil no, porque se le puede caer, tiene riesgo de derrumbe.
de lo que me dijeron. Pero Sí. luego la semana siguiente, pues te enteras de que otro medio muy importante sí ha estado en ese sitio y aquel reportero no se le va a caer en la Biblia. Pero bueno, dejando esas basuras aparte, a lo que quiero llegar en general, tanto esa termogénesis, esa clarisencia, esa petición en voz alta, si no estamos aquí, si para demostrar que no estamos aquí solos, da un golpe, haz lo que fuere, y que te demuestren que han dado un golpe, como de una cárcel abandonada en Castilla y León, recientemente antes de que empiece esto de, por desgracia, del COVID-19, del coronavirus, pedimos en una cárcel abandonada en Castilla y León que si pueden dar un golpe porque estábamos viviendo un fenómeno de termogénesis con un compañero del cual yo considero que es sensitivo. Que eso se toca por parte. Sensitivos a día de hoy, de cada 1000 hay 950. Pero bueno, igual que hablo de todo tipo de mediunidad, las mancias, etc. Es que cada día, yo no sé dónde estaban hace 20 años, sinceramente, pero a lo que quiero llegar es que en la cárcel este compañero sentía lo que sentía, pidió en alto, en voz alta, que si podían dar un golpe claro para demostrar que no estábamos solos. Y mira, enfocando en el cabezal con la linterna de mano a la barandilla y ver después de ese potentísimo golpetazo, ver cómo la barandilla está vibrando, cuando ya llevábamos horas allí y estaba todo controlado, planta por planta, sensores de movimiento, videocámara nocturna, Honda Shoot, etc. Y escuchar ese golpetazo tan potente, justo y único en el momento que la petición del compañero, esas cosas no están grabadas con videocámara, porque en ese momento no estábamos con ella en la mano y enfocando y grabando y tal. Lo siento, no se puede publicar, no se puede presentar, pero carpe diem. Disfruta el momento, vuelvo a reiterar. Y lo que yo sentí en esos momentos, esa bajada de temperatura, eso no me lo puede quitar nadie. Desde luego es que es así. Yo en ocasiones en las que he estado de investigación, investigación de campo, ojo, porque lo que es una investigación más profunda, lo que se dice investigar al 100%, ello requiere también lo que es no solamente la investigación de campo, sino el investigar, el analizar las pruebas que se han obtenido. Y no solamente ahí, sino también ver la historia que hay dependiendo también de lo que has obtenido de las pruebas obtenidas. En fin, que es verdaderamente lo tediante de las investigaciones. Pues estando de investigación de campo, tanto en la Alfaguara como aquí en la localidad de Atarfe, o en Cortijo Jurado, o también en Madrid, que estuvimos en Madrid en una casa, esa baja de temperatura, cuando sientes esa termogénesis, es muy curioso porque siempre precede a algo que va a ocurrir. Hay ocasiones en las que no, pero la gran mayoría, hablando generalmente, es como si precediera a algo que va a ocurrir. Bien sea un fenómeno de tipología RAPS, que son los golpes cortos y continuos. Bien sea también algún fenómeno incluso de aparición, bien sea de fantasmogénesis o de espectrogénesis, o bien sea a la hora de captar una inclusión parafónica en la grabadora. Es muy curioso, es muy curioso. También hay que decir que la descarga de las baterías o los fallos de los componentes electrónicos que uno lleve también es como si fuese a preceder también a otro fenómeno. Son cosas muy curiosas y que escapan verdaderamente a nuestra comprensión humana. Sabemos que has estado también en una leprosería. No vamos a decir el nombre del lugar, ni mucho menos, porque queremos, ante todo, que el lugar se preserve y que no se llene de curiosos que muchas veces, pues bueno, van haciendo
cosas que no se deben de hacer, como puede ser meterse en los lugares y hacer sesiones de Ouija o hacer simplemente vandalismo. Por lo tanto, no vamos a decir el nombre del lugar, simplemente vamos a decir que es una leprosería. Y en este caso, como sabemos, pues bueno, todos los lugares así que tienen cierto carácter luctuoso en el que se ha ocurrido, pues bueno, desgracias o ha habido sufrimiento y demás, es como si se quedara algo en el ambiente, algo en el lugar. En este caso, habéis vivido en esa leprosería bastantes fenómenos que la verdad son muy, muy, muy interesantes. Sí, de todo lo que has mencionado es que en realidad todo se ciñe a que puedo contarte diversos casos justamente en esa leprosería. Sí, En muchos enclaves, en la gran diversidad de enclaves, hay sitios que te ha podido pasar la termogénesis, la fluorescencia, con la videocámara grabas esto, con nuestro grabadoras, ordenador portátil, has obtenido estos registros parafónicos, entrando ese rap que tú estabas mencionando, estoy totalmente de acuerdo, como entra ese golpetazo anterior, o esa posible absorción de energía, tanto a nuestra paratología que llevamos al enclave, como a las propias personas que nos hallamos allí. Eso también me gustaría notarlo. Pero, por ejemplo, perdón, allí en la leprosería, lo primero, como notar, cuando he dicho a la vez que tú al inicio vandalismo, me ha venido a la mente porque justamente el primer día que accedimos a este maravilloso enclave estaba nuevecito, nuevecito. O sea, sí, cuando llegamos allí, hicimos así con el pestillo y se abrió la puerta, lo que yo sentía ahí dentro no tengo precio, no tiene precio. Eh, Estuvimos observando el laboratorio, todos los pasillos, las estancias, etc. Y llegó un momento que vimos que la sala del médico tenía sus recetas, tenía un maletín de cuero con un estetoscopio, etc. Y hicimos fotografías, hicimos todo tipo de pruebas, hicimos nuestras grabaciones, nuestras sesiones, pero como anotación veloz, a la siguiente vez que fuimos ya sabíamos que había gente que había venido con nosotros, que había hablado con las personas y al final lo malo en esta vida, por desgracia, es que el hablar, el contar, al final tarde o temprano, o el titular en las redes sociales donde se encuentra el enclave, aunque da nuestra ubicación, sí, lo malo es eso, que nosotros volvimos una semana posterior y ese maletín por desgracia ya no se encontraba. Volvimos y esos cuadros que habían en los pasillos tan bonitos ya no se encontraban. Esa es la triste realidad, que hay personas que van allí, graban, yo no estoy generalizando, no se me malinterprete mis palabras, por favor, pero hay otro tipo de personas. Tú puedes presentar una nueva experimentación en las redes sociales y hay gente que tiene las intenciones de ir para intentar experimentar, hacer urbes, explorar, experimentar, investigar, y otras personas pues van con otras dobles intenciones, que es a robar, a llevarse las cosas, a reventar. Estando hace un año en Sierra Puña, en Murcia, estando allí en plena experimentación, dije, madre mía, qué pena. Yo he estado aquí hace ya 6 años y ahora pasan 6 años y mira cómo se encuentra. Y me dijo un compañero que estuvo con nosotros en el simposio de la SEIP, en Alfa Delphi, que el presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós, un abrazo desde aquí. Cuando nos fuimos de Alicante a Murcia y estuvimos experimentando en Murcia, yo hacía esas menciones porque me dolía, personalmente me dolía, porque estamos sí, hablando, señoras y señores, Dani, estamos hablando de historia española, estamos hablando de que esos enclaves ha habido mucho sufrimiento, como muy bien han mencionado, y creo que mínimo que lo que vayas a hacer, hazlo, pero déjalo todo como estaba. Hablo de comerte un bocadillo, lo recoges, bolsa a la papelera, o sea, tiene papelera al maletero del coche, te lo llevas y cuando bajes a la ciudad lo tiras a un contenedor. Que no creo que cueste mucho. Pero hay otra gente que va con otras intenciones y cuando hemos estado mezclando el ejemplo de Serracona, Murcia, es que a mí me mencionaba que él ha visto gente en las redes que van hasta con mazas, como si sí. fuesen macetas, pues mazas grandes para reventar simplemente los tabiques, para hacer el gracioso con las novias y demostrar que son fuertes y romper los tabiques.
¿Qué daño te ha hecho a ti ese enclave que se encuentra en lo alto del monte, que era para tuberculosos, para los pobres enfermos? ¿Qué ganas tú yéndote allí a romper unos tabiques? Es que yo Sí. no entiendo esas mentes pensantes, sinceramente. La verdad es es lamentable cuando nos encontramos con situaciones de este estilo. Y desde luego, Es la triste realidad, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con ello, con lo que dices. Hay que tener respeto por los lugares, porque como muy bien has dicho, creo que mejor no se puede definir. Es historia, historia de tu país, historia de España, historia que está ahí y que, en cierto modo, también las administraciones, ojo, creo que deberían de hacerse cargo de preservar y cuidar estos lugares, porque muchas veces también los dejan muy abandonados. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en la Sierra de la Alfaguara, el hospital del sanatorio antituberculoso, o mejor dicho, el patronato antituberculoso de la Alfaguara, o como lo conocemos aquí en Granada, el Hospital de Berta. Eh, las instituciones muchas veces se lavan las manos y lo dejan todo a su libre albedrío. Y ahí es donde también vienen los problemas. Los que investigamos seriamente y los que vamos con una rigurosidad, siempre, 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 siempre mostramos un respeto enorme por los enclaves. Y eso, y eso es así de tajante. Si es como la vida misma, si me permite, Dani, Sí, si quieres ser respetado, respétate primero. Entonces, con esto que quiero decir, leprosería. La leprosería, lo primero que me encontré, tanto en la leprosería como en Sevilla, en el antiguo hospital de Miraflores, voy a poner el mismo ejemplo. Estando, para no salirnos más de Murcia, Sevilla, etc., en la leprosería estaba lleno de cajas de diapositivas. Yo he visto diapositivas con los pobres enfermos, con los soldados. Es que yo no comprendo cómo dejan todo eso allí. Yo he visto montañas de cajas de las cuales se veían los partes médicos de las personas, fotocopias de los DNI de los enfermos, toda su historia clínica, y cualquiera puede ir allí y tirar una cerilla y quemarlo todo, y otro que tenga malas intenciones puede hacer muchas cosas malas con esa documentación. Entonces, hablo tanto de documentación a papel físico como esas diapositivas que Eusebio ha visto, que son impresionantes y al igual de tristes, sinceramente. Entonces, yo creo que las entidades pertinentes deberían de recoger, llevarlo a un sitio, hacer lo que tengan que hacer, pero eh, dejar y respetar la historia clínica de personas que ya habrán fallecido a día de hoy o están ingresadas en otras residencias o lo que fuere. Pero cuidado, cuidado que en las intenciones no hay peor animal en esta vida que es la del hombre, por desgracia. Pero bueno, a lo que quería llegar, Daniel, visualicemos todo, sí. diapositivas hemos mencionado todo tipo de documentación de los enfermos y llega el momento de nos ponemos a grabar. Ya intentamos tener todo controlado, decir de antemano a todo aquel futuro experimentador que mi humilde consejo es de que antes de llegar a un sitio, ponerte una probase y venga, vamos a grabar aquí, creo que hay unas cuantas facetas anteriores. Anteriores quiero decir que si pones y tienes la oportunidad, primero empiece de día, para ver esos posibles peligros, para ver agujeros, que estamos hablando de edificaciones que lo mismo hay 4 plantas y hay agujeros en los cuales se han quitado los conductos del aire acondicionado o de la calefacción o del agua o de lo que fuere, y ahí ponen unas tablillas finas, que eso me consta a mí, y hay personas que pisan y se van 4 plantas para abajo. Por eso pueden haber tantas desgracias. Mi consejo es que la gente vaya de día primero, visualice bien el enclave, vea bien los posibles peligros para cuando llegue la noche. Cuando luego llega ya la noche, lo que nosotros hacemos primero es, lo que siempre me ha gustado, es primero experimentar, explorar la zona para ver si hay algún tipo de persona, alguna persona, algún tipo de animal, para evitar luego cualquier tipo de dudas. Eh,
Por ejemplo, a mí me gusta decir las cosas aquí en altas y en honor a la verdad. Hubo un momento en la cárcel, que es la que más reciente tengo, vuelvo a la cárcel, hubo un momento en saltó un sensor de movimiento. No podemos pensar ya, es un sensor de movimiento, a ver, mi mentalidad que dices algo físico, una rata, un gato, lo que fuere, pero ya sabes que en este campo, pues saltar el sensor de movimiento ya no es un 10% que pueda ser la causa paranormal que ha creado ese movimiento por lo que fuere, sino que ya a día de hoy muchos grupos, cogiéndolos con pinzas, pues ya es la entidad negativa que está ahí, que está queriendo hablar con nosotros y escuchamos un simple y ese nos han respondido inteligentemente diciendo que eso sí, vamos a quitar eso a un lado. Ha venido a llegar desde que lo de la cárcel a nosotros nos saltó un sensor de movimiento y luego, gracias a esas videocámaras que nosotros llevamos, visualizamos que fue un gato que se cruzó por delante del sensor de movimiento. Dejamos a un lado cualquier tipo de duda. Por eso, contra más aparatología puede llevar el eslave, mejor para evitar dudas, para luego presentar esa analización, esos registros parafónicos, todo el tipo de documento que puedas presentar. Puede sonar a contradicción otra vez, pero yo es que soy así, Dani. Yo estoy totalmente de acuerdo. Principalmente lo que, como dices, hay que tener una cierta medida de rigurosidad en el ámbito de la investigación, porque luego es como bien has dicho, a la hora de presentarlo en cualquier sitio, tenemos que tener eso, decir, pues mira, hemos vivido esto, pero esto fue precisamente, pues, como has dicho, se cruzó un gato. Pero es que fíjate, luego saltó y con el mismo sitio donde está la videocámara donde se cruzó el gato, ahí no se cruzó nada. ¿Y eso por qué? Entonces, hay que tener ciertas medidas de todo. Al igual que el controlar, por ejemplo, con los termómetros digitales, por ejemplo, cuando ocurre el fenómeno de termogénesis, ver si se ha bajado o se ha subido la temperatura, también anotarlo, en fin. Al menos así es como suelo trabajar yo dentro del campo de la investigación de campo, ¿no? Y es que es así, hay que tenerlo todo medido, todo bien anotado y bien con unas ciertas medidas de prevención también y demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Permíteme, Daniel, es que a lo que quiero llegar cuando he dicho que puede que suene a que me estoy contradiciendo, es de que aunque no se pueda presentar esa investigación, esa experimentación con esos registros, o otra gente, aunque sea consciente de que ha pasado un rato, como tuvieron muchos seguidores, muchas visualizaciones, y creamos una película, un espectáculo, porque Manolo, por decir un nombre cualquiera, Manolo pidió si puede sonar algo por al fondo del pasillo y saltó un sensor de movimiento en esos momentos. Como tuvimos 748.332 visualizaciones diciendo de que a Manolo le han respondido inteligentemente las entidades, la causa paranormal, entonces, aunque luego a posteriori en el laboratorio en nuestra casa podamos analizar y nos demos cuenta de que era un simple gato, yo no tengo claro de que esta lacra de suciedad diga en honor a la verdad, no señores, esas 728.432 visualizaciones que vieron que Manolo era real, que le habían respondido inteligentemente, nos hemos dado cuenta, en honor a la verdad, somos honestos, de que pasó un gato. Como no pueden hacer eso porque hablando vulgarmente sería un palo para ellos y bajaría la audiencia, se callan y tiran para adelante porque tienen 5.000 likes y tienen 80.000 suscriptores. Entonces, para mí esto, cuando digo de que puede sonar a contradictorio, es de que yo soy una persona que me considero honesta y humilde y honesto, lo diga en el tono que lo diga, lo que quiero decir es tan alto y tan claro de que lo hago egoístamente porque no me quiero autoengañar. Yo quiero un control, quiero una rigurosidad en una experimentación, porque lo que no quiero es que cualquier detalle que haya sido que un compañero sin querer ha movido el pie, ha pisado una cosa, ha sonado un cristal o lo que fuere,
nosotros ya digamos que es una psicofonía, que puede entrar como portadora, como dice el amigo don Pedro Amorós, o dice cualquier persona, totalmente respetable, de que puede ser una parafonía a causa de que ha sido portadora, gracias a ese sonido, ha podido ser una absorción de energía y ha entrado ese registro previamente con ese rap que hemos hablado anteriormente. Sí, no te lo discuto, pero personalmente, aunque suene contradictorio, por mucha videocámara que tú pongas, por muchas grabaciones que hagas, con la mejor aparatología que haya en el mercado, con cualquier micro que actualmente a 360 grados, que sea unidireccional, que abarque todo tipo de campo, por mucha aparatología que utilicemos, y entiendo que un experimentador, un investigador, tiene que llevar todo ese tipo de aparatología y obtener esos registros e intentar interactuar con el fenómeno, aunque sea contradictorio, yo me quedo con lo que vivo. Esto no es ser simplemente tan sencillamente un simple sensacionalista. No, es que yo me quedo siempre, al final, por mucha experiencia que cuente, con lo que uno siente por dentro. O sea, cuando yo he sentido como una mano se me ha apoyado en un brazo, y en el brazo derecho, sentir cómo se apoya esa mano y cómo desciende hacia abajo, hacia mi omoplato, y que pase un minuto y una invitada nuestra, que era la novia de un amigo nuestro, hablo del Sanatorio Agramonte, ahora Zaragoza, en Alto del Moncayo, y que al minuto siguiente, yo callado, porque estaba todavía mi cerebro pensando qué es lo que había vivido en ese momento, y que al minuto siguiente una compañera, una invitada ese día, nueva, total, y que empiece en plena oscuridad a gritar, que encendamos la linterna así, que mire de izquierda a derecha a su novio y a tu compañero, y que empieza a decir quién me ha tocado, quién me ha tocado, y que tranquilízate, a ver qué te ha pasado, cuéntanos, y que empiece a contar y le diga, vale, una pregunta, ¿en qué brazo ha sido? Y que me diga en el derecho. Digo, ¿cómo ha sido? Mira, cuando esa chica me pone a mí la mano en mi brazo derecho y me hace la misma secuencia que yo había vivido un minuto anteriormente, eso no tiene explicación. Tendrá una explicación lógica, por supuesto. Lo sabemos el día que ya no estemos aquí en nuestro cuerpo físico, en mi opinión personal. Pero, Daniel, son detalles que, aunque no haya, porque sabes que esto es una paraciencia, sí, aunque no haya una metodología a 100% que diga estamos investigando y vamos a captar estos registros parafónicos y sabemos que las entidades se llaman tal y tal. Falleció aquí esta familia, hubo un incendio, sucedió esto, etc. Y directamente nos sentamos, campo base, y vamos a hablar con el padre, vamos a hablar con la madre, vamos a hablar con las primas, etc. Yo creo que, suene como suene, yo creo que nos acercaremos, avanzaremos con el tiempo. Hay muchos profesionales. La ciencia, vuelvo a repetir y reiterar que esto es una paraciencia, pero creo que avanzaremos con el tiempo. Pero aún así, mi percepción personal es de que está prohibido saber 100% qué es lo que hay en el otro lado. Nos dan mensajes, nos dan regalos, pero llegar al fin de la cuestión, interactuar 100% de tú a tú, creo que está prohibido. Desde luego no lo podía haber explicado yo mejor. Tengo que decirlo porque también me recuerda precisamente lo que estás comentando a, por ejemplo, cuando uno tiene una regresión, le hacen una regresión, y ya aquí nos metemos en temas de reencarnación, y mucha gente dice, Leñe, si he tenido otras vidas, ¿por qué no me acuerdo? Porque está prohibido, es que te volverías loco si te acordaras de las vidas que has tenido. Acabarías volviéndote totalmente loco, porque en otra vida, quién sabe, a lo mejor fuiste un asesino. Sí, es que hay de todo. Mira, yo he visto en la actualidad, que se lo recomiendo a la gente, hay dos capítulos estoy hablando de Netflix, sobrevivir a la muerte, son 6 capítulos nada más. El segundo y el tercero se basan en la mediunidad. Ahí soy muy escéptico, lo reconozco. Si no lo soy yo, si no lo digo tanto, sí creo que haya mediums en esta vida, pero vuelvo a decir ejemplos como anteriormente. Me creo que hay un 10%, un 5%, y creo que me estoy pasando, pero hablo mundialmente.
pero es que a día de hoy es que salen de las piedras, sí. Si hacemos un vídeo en directo, te salen 8 mediums y a la vez, no por experiencia propia, pero por compañeros que ya conocemos en España, como he recorrido parte de la geografía española, más luego gracias al de tú a tú, hablando con gente, pues uno hablando en privado se da cuenta, no voy a nombrar a nadie, por supuesto, me considero serio, pero uno se da cuenta que tarde o temprano, por culpa de esos mediums, puedo repetir, no estoy generalizando, ¿vale? Sí creo que hay auténticos, pero por culpa de esos mediums, cogiéndolos con pinzas, sinceramente creo que hasta condicionan en esos directos, en esas investigaciones que hacen los compañeros, y los están condicionando sin querer. Tienen detrás a un niño, están grabando, y en cuanto tienen un registro o un simple golpe o cualquier cosa, ya en comentarios la gente dice, yo he escuchado Luis, por ejemplo, Luis, y luego hay investigadores que son serios, pero luego hay otros que también visualizas en las redes que te saltan las notificaciones y ves que al final, como muchas veces, en muchas ocasiones digo, al final han montado la película. Al final, el bebé que veía al medium detrás del investigador en el directo, luego Luisita ha escuchado a un niño, la otra ha escuchado a un bebé, y al final murió ahogado un bebé que se llamaba Luis. Son ejemplos que salen sobre la marcha mientras hablamos, pero sinceramente hay mucha farsa en el misterio. Es que está podrido, quiero decirlo alto y claro, con todos mis respetos. Pero bueno, a lo que estábamos hablando anteriormente, que ya me estoy yendo, y que en una experimentación, vivas lo que vivas, lo puedas presentar o no lo puedas presentar, yo creo que son regalos, y muchas, en diversas ocasiones, son regalos individuales. También quiero añadir que no son demostrables. Sinceramente, lo siento, no se pueden demostrar. Que me creen, gracias; que no me creen, gracias por perder el tiempo y escucharme, pero que he vivido yo. Ya no me voy, te lo vuelvo a repetir, pero esos regalos que nos dan en muchas ocasiones no te los quita nadie. Leprosería, si quieres, porque sé que nos extendemos hablando, y por mí ya sabes, esto dura 18 horas si quieres, pero a lo que te quiero llegar, en esa leprosería, cuando nos hemos quedado en el apartado de las diapositivas, cuando nos hemos quedado en el apartado de todo tipo de documentación, con las fotografías de DNIs, hemos visto radiografías, etc. Cuando tú estás allí y dejas tu campo base y lo tienes todo preparado y controlado, ya se ha explorado la zona, ya hemos subido las plantas, ya sabemos que solamente hay una puerta de acceso y de salida, y estamos en el pasillo grabando, cuando empiezas a escuchar que tenemos al fondo del pasillo un hall que sube escaleras hacia arriba, empiezas a escuchar que salta un sensor. Nos dirigimos 3 personas. Poner en antecedentes a todos los amigos de que dejamos el coche al lado de una carretera convencional, el pueblo más cercano está a 4 kilómetros, aparcamos el coche allí en la carretera convencional y descendemos por el bosque 2 kilómetros, prácticamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros andando. Y de repente te encuentras con ese maravilloso paraje, ese maravilloso enclave de 9 edificaciones, en las cuales eres consciente de que es una leprosería, te encuentras todo, lo exploras, como dije anteriormente, pero ya se ha hecho la noche, ya tenemos el control de que el por qué. Quiero añadirlo muy brevemente, Daniel, si me permites, ya que estamos hablando de parapsicobiofísica. Los experimentadores no vamos a los enclaves a grabar por la noche para crear ese misterio porque da más miedo o lo que fuere. Es sobre todo por el silencio. Efectivamente. A la hora de grabar, intentar lo menos posible de que haya una posible contaminación acústica. Efectivamente, eso me hace mucha gracia, porque mucha gente, a mí personalmente me han preguntado y me han dicho, pero bueno, ¿por qué vais de noche? ¿Es que de noche es cuando se activan más los fenómenos? No es que se activen más, es que hay muchísimo silencio a esa hora, está todo más tranquilo, y ojo,
Ojo, que mucha gente dice, es que claro, es que de noche se veis más cosas. No, tampoco es que veamos más cosas, es simplemente que también por naturaleza del cuerpo humano, automáticamente te pones más alerta, estás más atento de lo que hay alrededor. Pero eso no significa de que por la noche ocurren más cosas o hay más cantidad de fenómenos. No. En ese aspecto, mucha gente está muy equivocada ahí. Es muy significativo. Sí. Me parece totalmente trascendental. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese enclave y ya volvemos a situarnos de que estamos en ese campo base, empezamos a sentir que la zona está cargada, ¿vale? O empieza a sentir, mejor dicho, de que la zona está cargada. Y sin ton ni son apreciamos de que salta un sensor de movimiento que teníamos en ese rellano que anteriormente mencioné. Allí teníamos una videocámara. Esa videocámara es una videocámara caza en la cual cuando algo se supone que pasa por delante, se pone a grabar durante 30 segundos seguidos. La teníamos en una mesa, justamente ahí habían puesto, como fuere, quien fuere, 3 crucifijos, pues ahí teníamos apoyado obviamente nuestra videocámara de caza. Y salta un sensor de movimiento, en el cual, mira, me hace mucha ilusión porque me has dicho que has visto el vídeo, sí. y a la vez que estamos haciendo esta charla, me encanta porque, como somos claros y cristalinos ambos, es que aquí no hay trampa ni cartón, aquí no es sensacionalismo para los oyentes, esto es lo que ha vivido una persona en primera persona y cómo lo siente. Entonces, es un breve inciso que quería hacer porque es que me emociona lo que hablo, sinceramente, porque hay que estar ahí. Sí, es totalmente comprensible, es que es totalmente comprensible porque cuando vivimos los fenómenos en primera persona y los vemos y vemos lo que está ocurriendo y ojo, descartamos todas las posibilidades naturales y vemos que es el fenómeno en sí. Ahí es cuando decimos, leñe lo que estoy viviendo. Lo que estoy viviendo ahora mismo. O sea, en serio lo digo, para gente que bueno, que escucha, a los oyentes que escuchan este programa, cuando vives el fenómeno, como he dicho, en primera persona y has descartado todo lo demás y te das cuenta que estás viviendo un fenómeno paranormal en directo y en vivo, es que se te rompen todas las estadísticas naturales que pueda haber. Y es como tú dices, te pueden llegar y decir, es que esto puede haber sido por esto, por esto, por esto. Vale, de acuerdo, pero es que lo he vivido yo. Que me den la explicación que quieran, sí. que será inteligente, la escucharé, no la oiré, la escucharé, entenderé lo que me quiera decir, pero por muy inteligente lo que sea lo que me diga, lo que fuere, yo me quedo en que inteligente es para mí la causa. La causa para Sí. Totalmente. Porque actúa como quiere, lo que quiere y como quiere. Tengo diversos ejemplos. Lo que pasa es que es mucho, es que para mí es mucho porque es emocionante, pero no quiero mezclar más, ¿vale? Te voy a contar esta y seguimos con la de proseguir, que era la pregunta, pero esta te la tengo que contar. Es que estamos entre amigos, no estamos, que esto sea un programa, con todos mis respetos a todos los radioyentes, por supuesto, pero la naturalidad de lo primero, yo creo que la esencia y sí, totalmente. Pues, estoy totalmente de acuerdo. No sé, no quiero meterme en tu programa, no me malinterpretes, pero aquí ni en canetas ni como se llame eso. Lo que se haga sobre la marcha. Mira, Sanatorio de la Monte, Sanatorio de la Barranca, Santo Ángel de la Guarda, Navacerrada, que es lo primero que comenté ese sitio. La segunda vez que fuimos, la primera fue la de las 7 horas que dije al inicio, la segunda que fuimos 5 o 6 personas, 6 personas. Cuando vamos, hacemos todo tipo de grabaciones, etc. Pero no se me puede olvidar en la vida cómo, para finalizar, ese mono que yo digo vulgarmente, dos compañeros dijeron, ¿por qué no dejamos 2 grabadoras más en la segunda planta y nos vamos al patio y nos quedamos ahí 10-15 minutos y subimos a recogerlas? Venga, vale. Pero se van esos 2 compañeros y nos quedamos 4. Por eso he dicho 6.
que me ha acordado. Esas 2 personas se van para allá y hay que estar en el patio interior, allí de madrugada, en ese antiguo antituberculoso y psiquiátrico. Cuando estamos en ese patio central interior, 2 personas están hablando y otras 2 personas estamos hablando. Esto lo cuento en el libro de Refugiadas más allá, porque es cuando me inicié, sobre todo, y es cuando más fenómeno viví esa segunda noche allí. Bien, por X o por Y, sea por lo que fuere, me da por decirle en bajito a mi compañero y amigo de la actualidad, mira, Nacho, palabras textuales, mira, Nacho, tengo que dar la espalda a esta edificación tan grande, a esta fachada, porque tengo la percepción, siento, de que hay alguien que está observando. Me mira y se lo digo, seguimos como tranquilos ahí, echando nuestro cigarro, y estos 2 estaban hablando, lo que habían enfrente nuestra. Bueno, pasa un minuto, pasan 2, pasan 3, pase lo que pase, de repente el que está enfrente nuestra se queda fijo, perplejo, mirando la fachada, a lo que yo estaba dando la espalda, y empieza a decir, ay madre mía, ay madre mía, ay madre mía, ay madre mía, y nosotros, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Parecía que le estaba dando un ataque. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, ay, no me puedo creer, de verdad, acabo de ver, detrás tuya, Dani, en esa primera planta, en la ventana, acabo de ver una persona apoyada en la ventana mirándonos. Y nosotros, ¿cómo? Dice, sí, que estaba apoyada mirándonos. Los compañeros cuando habían subido por la otra parte, por la izquierda, al fondo que se veía en la linterna. Era imposible. Era justo de pongo en la ventana más cercana a la primera planta que había visto una persona. Se quedó mirándome Israel de esa forma que se quedó mirándome, Sí. que los ojos lo dicen todo. Y yo no sé darle una explicación lógica, sinceramente, pero esa fue mi percepción en esos momentos. Yo no soy ni muy de sensitivo, ni total, y todo mi respeto a los sensitivos auténticos, quiero recalcar. Pero yo en esos momentos, aunque no tengo una explicación lógica, sentí que me sentía observado. Y Podemos, al poco tiempo sí. a su compañero, es que es que son cosas ilógicas o lógicas. Podemos decir que claramente vivisteis un fenómeno de fantasmogénesis en toda regla. Total, no fue una espectrogénesis, efectivamente. Fue una fantasmogénesis, efectivamente. Ya que interactuó, verdaderamente estaba interactuando con vosotros. Eso es. Recalca si quieres, si te parece la diferencia, porque a mí me gustaría al principio si escucho este audio la diferencia entre una fantasmogénesis y una. Sí, bueno, sí, por supuesto. La diferencia es muy simple. El fenómeno de fantasmogénesis, lo que vulgarmente llamamos fantasma, siempre interactúa con el testigo. De una manera u otra. Puede ser como os pasó a vosotros, lo que es con la mirada. Puede ser con algún gesto, etcétera. Y lo que es fenómeno de espectrogénesis, la espectrogénesis es no interactúa nunca con el testigo. Puede pasar por al lado, una secuencia puede pasar por al lado del testigo, que es como si el testigo no estuviera ahí, literalmente. Nunca interactúa con el testigo. Por eso, en este caso, en este caso que vosotros vivisteis fue un fenómeno clarísimo de fantasmogénesis. Primero lo percibe uno, lo siente, sí. y luego el otro ve cómo le está mirando, que nos está observando. Sí, es que fue clarísimo, clarísimo. Leprosería, porque es que me viene ahora Ávila, me viene un palacio y no quiero que se haya pensado, sinceramente, pero es que es obligatoria también, Daniel. Sí. Es obligatoria. Yo llevo 15 años veraneando en Ávila, en el cual hay un castillo y un palacio en esa zona, y hablamos de Gredos, y estando allí, pues yo siempre tenía la ilusión de poder investigar, experimentar en un palacio especialmente. El castillo me encantaba, pero conseguí ambas cosas. Pedí el permiso de investigación y tuve la suerte de que me aceptaran el permiso, me
me aceptaron. Cuando digo me aceptaron, no se malinterprete. Una cosa es que yo tenga cargo de organización, pero mis compañeros son igual de importantes. Todos tenemos una labor en el grupo. Uno es fotógrafo, el otro es el analizador parafónico, estando aquí en sitio, que me parece muy importante para anotar, intentar interactuar, intentar obtener registros, pero también intentar analizar estando allí in situ. Creo que es un detalle muy importante, no luego a posteriori, una semana posterior en tu casa. Es otro tema a tratar, vuelvo a reiterar, pero esa labor es la mía y conseguí el permiso, pero lo consiguió el grupo del Ministerio del Área, un orgullo personal, y era responsable de las llaves. Y bueno, vamos al castillo, pero dejamos el último día, lo preparé a posta para que sea ese palacio. Llegamos al enclave, lo visualizamos para que lo conozcan los compañeros, y venía pues acompañándonos la teniente alcalde y una profesora de allí de la población, para que vean lo que hacemos. Estuvieron durante un rato solamente, una hora y media, dando un paseo, y lo que querían ver era cómo era una sesión parafónica en su palacio. Sí. Cómo intentamos hacerlo, que lo vean ellos en cuerpo presente. Y bueno, pues no hubo registros reseñables, sinceramente, pero la verdad, en esa hora y media, hay que reconocerlo, no apetece apuntarlo, porque no es siempre 300 psicofonías todos los sitios que vamos. Pero bien, a lo que quiero llegar es de que termina esas sesiones, y ya dice la teniente alcalde que os vamos a dejar a solas para que podáis intentar hacer vuestras sesiones o lo que queráis hacer por todo el palacio, porque es vuestro durante todas estas horas. Al día siguiente tenía que depositar las llaves y ya está. Perfecto, muchas gracias. Nos quedamos solos. Eso, tú que lo has vivido, con un permiso de investigación, tener las llaves, que te hayan explicado los cuadros de luces dónde están, para tener todo controlado, y esa energía que te da, esa emoción que te da, es decir, señores, el palacio es nuestro. Puede sonar a lo que quieras que sea, pero sé lo que quiero decir, que es pasión por el misterio, por el más allá, por lo oculto, por como queramos definirlo. Cuando estás allí y ya hemos hecho esa sesión, pero decidimos ir a lo nuestro ya, 100%, resulta que nos bajamos, y para despedirnos, como somos cordiales, nos bajamos, nos echamos un cigarro en el patio exterior para despedirnos de ellos. Y estoy hablando con la teniente alcalde. Y hablando, pues me gustaría ver vuestros trabajos, tal. En esos momentos, y a día de hoy, pues tenemos los misterios de la vida en el canal, y lo mío independiente de tú a tu compañero barrio. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que mientras estoy hablando con ella, me alzo la mano así en el bolsillo para darle una tarjeta de nuestro grupo. Sí. Y veo que la tengo en la mochila, en la mesa, en la planta superior, en la sala de conferencias, de ponencias, donde habíamos hecho la sesión. Entonces me dirijo a mi amigo David y le digo: David, ¿puedes hacerme este favor? Subir arriba la mochila y bajarme mi cartera, que tengo que darle una tarjeta a esta señora. Sí, sin problema. Allí esa noche, en esa hora y media, nos hallábamos 15 personas tranquilamente. Yo no soy reticente de que se hayan tantas personas en una sesión. Hablo por el control, por los ruidos, respiraciones, etc. Sí. Es más difícil, creo que estás conmigo en eso. Sí, totalmente. Entonces, le pido este pequeño favor al compañero, acepta, y resulta que yo sigo hablando con esta señora muy cordialmente, y pasa un corto tiempo y vienen dos profesoras de allí de esa población. Perdona, Daniel, perdona, nos cortan en la conversación. ¿Qué pasa? Dice, ¿y tu amigo? Dice, un compañero de tu grupo, dice que ha bajado las escaleras de una manera muy extraña, dice, pero que no sabemos cómo no se ha caído. Dice, está ahí, que parece que tiene taquicardia, ¿qué te pasa? Le digo a la mujer, perdona, dice, no, vamos para allá. Y nunca he visto a David en mi vida así. Una persona que la más callada del grupo, la más tranquila. Cuando se obtiene un registro estando allí in situ, lo comentamos tal vez la persona que menos hablaba, que menos comenta, y llega un punto, Daniel, que debemos de tal forma que me veo en la obligación de hacerle friegas, de moverle, hacer círculos en su espalda para intentar relajarle un poco, para que respire oxígeno. La gente hace el favor de separarse un poquito,
Y cuando se relaja por fin, nunca se me olvidará en mi vida cómo gira el cuello, me mira y me dice, he visto un niño, tío. Digo, ¿cómo? Dice, he visto un niño arriba cogiendo tu mochila. Digo, no me digas. Mira. Qué caña. Estamos... ¿Cómo? No, espera, es que tiene todo mucho... Bueno, pregúntame. ¿Cómo era la descripción de ese pequeño? A eso voy. Nos lo comenta, nos despedimos de esta gente, pero antes de despedirse ya se delata y nos dicen que allí, en ese palacio, hay una historia en la cual han visto, y el de mantenimiento también nos contó en esa noche, de que el de mantenimiento estaba solo y ha escuchado en las escaleras en más de una ocasión decir, ven a jugar conmigo a la pelota. Esto en directo solo. Estamos hablando, señoras y señores, ahora de voces en directo. Otro fenómeno que no hemos incluido anteriormente con la termogénesis, la clarividencia, etc. Sí, un fenómeno de voz directa o clariaudiencia. Totalmente. Es clarividencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en Viana de Cera también esa clarividencia fue espectacular. Pero a lo que yo quiero llegar especialmente es de que cuando ya nos cuentan un poquito de que allí la mayor leyenda es de que han visto un niño y que allí fue que falleció un niño bien joven de un antiguo conde. Yo no voy a decir desde aquí que todo enlaza, pero si me escucháis entenderéis parte de lo que quiero contar. Me explico. Cuando ya nos despedimos de esta gente, muchísimas gracias. Todas estas personas muy amables, la verdad, supieron estar muy bien, muy agradables. Se despiden, se van y nos vamos para arriba. Mira, cuando me dice David la secuencia, esta como la voy a contar. Coge y dice que en una esquina yo tenía mi mochila. Hablamos de una mesa larga de conferencia. Y en esa mesa larga, en la esquina, estaba mi mochila y dice que él iba con su linterna, que abrió mi mochila, fue a coger mi cartera y cuando ya tiene la cartera en la mano, que escuchó un sonido, un movimiento, justamente en el otro ala de la mesa. Coge, indica con la linterna, por el sonido, a causa del sonido, y cuando enfoca con la linterna, dice que ve inclinado a un crío y que cuando se queda como perplejo porque ha visto que está viendo a un niño a cuerpo físico, está viendo que está inclinado, dice que se levanta, se reincorpora y empieza a correr el niño. Que le enfocó con la linterna como un campo de visión de 5 metros aproximadamente, hasta donde estoy yo recordando, que es como 5 metros de recorrido, y le pregunté, ¿qué hizo? Y dice que le entró el pánico y que se bajó corriendo que escaleras volando. Lógico y normal, somos humanos. Sí. Y hay que estar en el sitio y hay que vivirlo. O sea, aquí decir que eres experimentador, investigador, que también somos de carne y hueso como todos. Claro. Entonces, ya le quise indagar más y le pregunté, digo, pero ¿cómo era ese niño? ¿Cómo fue? Y dice que era un niño normal y corriente, pero que él apreció como que era carne y hueso, pero que a la vez era pálido, pero también lo que dijo en muchas ocasiones es que era como a modo película. Que iba como fragmentado, como corriendo a modo película, o sea, una fantasmogénesis, pero realísima, totalmente, porque se inclina, le mira, ve como que le han pillado, hablando vulgarmente, y echa a correr el crío. Y a los 5 metros de correr, de enfocarle con la linterna, ya cuando recapacita David y se baja corriendo escaleras abajo, que como decían estas personas, que no entienden cómo no se mató. Entonces, te quedas pensando, Dani, te quedas pensando a los que nos escuchen y uno dice cuando está meditando aquí tranquilo en el silencio de la noche, nada, vamos a ver, cuando éramos 15 personas no sucedió nada, solamente sube una y es cuando se vive el fenómeno más claro de todo lo que había vivido hasta ahora. Sin palabras me quedo.
Vamos a continuar hablando de todos estos temas, pero antes vamos a dejarles a los oyentes unos cuantos consejos de las redes sociales donde pueden seguirnos y continuamos de seguida con todo lo que estamos hablando hoy, que desde luego es súper interesante. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo en la dirección desde el otro lado 2016@gmail.com y en Facebook desde el otro lado. Podréis contarnos todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas serán respondidas con la mayor brevedad posible. Recordad, desde el otro lado 2016@gmail.com y en Facebook desde el otro lado. Bueno, después de esos consejos donde nos pueden seguir en las redes sociales, aparte de desde el otro lado 2016@gmail.com y aparte de Facebook en la página desde el otro lado, también pueden seguirnos en Instagram poniendo simplemente desde guión bajo el otro lado oficial, ahí pueden también seguirnos y en Twitter también poniendo desde el otro lado 2. Ahí en esas direcciones pueden seguirnos y como siempre decimos pueden preguntarnos y demás todo lo que ustedes quieran. Y seguimos con Daniel Barrios. Vamos a hablar ahora un poquito sobre esa leprosería. Muy sumeramente, vamos a hablar un poquito así muy sumeramente. En, eh, Catalogándolo en un punto del 1 al 10, ¿en qué punto pondrías este enclave? A ver, sobre la marcha, lo primero que se me puede ocurrir, eh, si el siguiente paso ya, para que sea un 10, es hablar con una entidad inteligente y que nos respondan a todas esas preguntas que tiene el ser humano, de si hay, qué es lo que hay después en el otro lado, o si es otro plano dimensional donde se encuentran. Yo creo que eso sería un 10, pero la leprosería como experimentador, gracias a todo tipo de fenómenos diversos, aleatorios que he vivido en el enclave, no es un sitio conocido, no es un Belchite viejo que también he tenido la suerte de experimentar con permiso, no es un Villana de Cegra, no es un Sanatorio de Aramonte, pero me alegro, sinceramente, no la verdad de que no sea tan conocido. Yo me quedo con el 9. La fenomenología que he vivido allí, tan inteligente, lo que nos ha hecho sentir, de la manera que nos hemos ido, es un 9 clarísimo para mí, puesto que nos hemos ido en algunas ocasiones sin baterías, pero no hablo de portátil, hablo de portátil, de sensores, de teléfonos móviles. Hemos subido esos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros por el bosque, totalmente incomunicados, estando a una distancia de 2 y 4 kilómetros de la primera población. Han absorbido todo tipo de fenómenos de energías. Hemos ido físicamente, hemos vuelto a nuestros coches cansadísimos, derrotados. Me quedo con tu pregunta con un 9, sinceramente. También es verdad que al parecer uno de los fenómenos que os ha ocurrido en este lugar fue con un compañero, el cual pensabais que estaba echando fotos y no era así. ¿Puedes comentarnos exactamente cómo fue este suceso? Me acabo de perder, Daniel, que estaba echando fotos. Sí, bueno, al parecer salisteis tú y otro compañero más fuera y, y se quedó otro compañero dentro y pensabais que estaba echando fotos, que luego entrasteis y parece ser que no era así, que era otra cosa. ¿Cómo fue este fenómeno? Porque al parecer parece ser que fue un fenómeno de luminaria bastante interesante. Sí, y esto es lo bonito, que como no tenemos nada preparado, no me has dicho primero, vamos, voy a preguntarte esto y esto es lo bonito, es que para mí, ya sabes, como te invité y tuve el honor y el placer de invitarte desde tú a tú, que lo eche un vistazo y no publicidad, es que me hace ilusión porque creo que lo sabes, esto sí. Para mí está siendo, me ha tocado a mí hoy la invitación,
pero es un de tú a tú telefónicamente. Sí, totalmente. Naturalidad total y me has descolocado con la pregunta, pero ya me acuerdo, por supuesto. Sí, perdón, allí no fue la segunda noche. La segunda noche, cuando estábamos allí, estábamos en... no, perdón, fue la primera noche. La primera noche íbamos 3 personas del grupo y vino como invitada quien es a día de hoy, y estoy súper orgulloso de tener como amigo a mi gran amigo Raúl Gil, que es mi mano derecha en el grupo, y de la vida es un gran apoyo, un abrazazo y un beso desde aquí, Raúl Gil. Esta persona vino nueva ese día y fuimos a la leprosería. Y es que es un conjunto de factores que es que no puedo olvidar. Es en clave por todo, incluyendo a esta gran amistad, que fue única y exclusivamente en ese sitio donde tenía que ser. Causalidad, lo dejo ahí otra vez. Llegamos, estas 4 personas, llevamos 1 hora explorando, 2 horas explorando, y ya nuestro amigo invitado dice que se tiene que ir, tiene labores, tiene que trabajar y nos tiene que dejar. Entonces no íbamos a consentir que durante la noche, ya que se nos había hecho, no podíamos permitir que se fuese 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, solo, sendero hacia arriba, entre el bosque, una persona sola, que es la primera vez que sale a experimentar, y por muchas tablas que tenga, lo que fuere, él iba a ir solo por el monte 2 horas y no queríamos consentir. Le acompañamos hasta su coche y volvemos a bajar sendero otra vez hacia abajo. Bien, cuando vamos a acceder al enclave, íbamos un poco sonriendo, respetando siempre el enclave, por supuesto, pero vamos por el patio, estamos en el exterior y está sonriendo un compañero, y ese compañero sonriente, que vamos a decir que suele una posibilidad graciosillo del grupo, resulta que de repente, al igual que va sonriendo, de repente vemos que se agacha, se pone de cuclillas y se pone de espaldas a la fachada de la edificación. Nos quedamos así secos, Guillermo y yo, y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, acabo de ver una persona en la misma puerta por donde vamos a entrar. Nos ponemos corriendo, Guillermo y yo, enfocando con la linterna, por nuestra seguridad, lógicamente, y que no veo. Dice, es que he visto una persona, dice, era una silueta, dice, pero era una persona que como que nos estaba esperando en la puerta. Bien, no había nada, no vimos nada. O sea, que yo diga que no había nada, quiere decir que nuestros ojos, el ojo humano no visualizó nada. Pero en esos momentos esta persona graciosa, mientras iba hablando, echó un vistazo a donde íbamos, a dirigirnos para entrar, y lo vio y se puso su primera ración de espaldas y de cuclillas. Bueno, a partir de ese momento ya entramos, pero con el triple de respeto a donde teníamos que ir y como hay que ir, con respeto. Pero a causa de esta primera entradilla, pues nos pusimos serios. Visualizamos un apunte rápido de que habíamos hecho unas fotografías en la mesa donde habíamos depositado toda nuestra aparatología. Habíamos hecho unas previas fotos antes de subir esos kilómetros para acompañar al compañero Raúl, para bajar y cuando lleguemos al sitio a ver si se ha manipulado algo o se encuentra todo como estaba. De esta ocasión fue lo segundo, todo se encontraba como tenía que estar. Bien, vamos a preparar todo para empezar una sesión y de repente pues un servidor tiene ganas de ir al servicio, tiene ganas de orinar, hablando en plata. Entonces le digo a los compañeros, me salgo un momento afuera, por si alguien quiere unirse también. Y esta persona dice que me acompaña. Bien, pues se queda Guillermo solo en el pasillo, tranquilamente, vale. Digo, bueno, ¿no te vienes entonces? No, me quedo yo aquí, vale. Y nos vamos fuera. Hago mis necesidades y me comenta esta persona, Dani, si quieres, ahí enfrente que tenemos unas escaleras, en otro edificio hablo, si quieres nos echamos un cigarro antes de entrar, porque teniendo un patio extenso y sin problema, pues preferimos fumar fuera, ¿no? Por respeto y no ensuciar. Cogemos, venga, vale, nos echamos un cigarro en las escaleras de enfrente de la edificación y nos encontramos, pues, para que nos hagamos una idea entre todos, sentados en una escalera viendo la fachada central, donde en el interior, o sea, viendo ventanucos abiertos, pero viendo también que ventanucos abiertos quiere decir que si habían luces, fotografías que hiciese el compañero, se verían, se apreciarían, pero todo con sus persianas, sus ventanas cerradas, en buen estado la edificación, la verdad.
y el compañero estaba en el pasillo central, en el interior. Bueno, pues nos estamos echando cigarros, estamos hablando, y de repente vemos cómo de izquierda a derecha, de repente, una luminaria, pero exagerada, de repente atraviesa todas las ventanas. Estamos hablando de 6, 7, 8 ventanas, porque eran habitaciones de los enfermos. Y estamos viendo cómo de repente, a ráfaga, a derechas, se ilumina toda la planta inferior, pero también la mitad del patio, la otra mitad donde nos encontrábamos no, pero la mitad del patio, que hay unos árboles, unos cipreses, hacia adentro de la fachada, se ilumina toda la parte baja de los árboles. Y otra tercera edificación que está como caminito en medio y de tierra, y otro tercer edificio, se ilumina también parte de la fachada de allí. Nos quedamos así, lo miramos, volvemos a mirar, y de repente otro flashazo, pero de derecha a izquierda, de repente enciende ilumina todas las estancias de la planta inferior, de nuevo los árboles, pero ya no había más edificios en la izquierda, sí. Entonces toda la planta inferior y los árboles. Y nos quedamos así, y de repente comentamos uno de los dos: menudo flash tiene la videocámara de Guillermo, la cámara. Nos quedamos así, qué broma, qué tal. Bueno, qué broma, no se me malinterprete. La tensión de no saber dar explicación, porque eso no era una cámara ni por asomo. Bueno, pues miramos de nuevo mientras estamos hablando, y de repente un tercer y último flashazo, luminaria, que vuelve a enfocar lo mismo que comenté en el primer flashazo, a derechas. Allí decidimos levantarnos, terminamos el cigarro y nos acercamos de nuevo a la fachada. Y antes de entrar, le cojo y le comento a esta persona, digo, ¿te imaginas que ahora diga Guillermo que no ha hecho fotos? Y dice, sí, venga, anda. Pero ya, por lo menos personalmente, yo ya percibí que había tensión entre los dos, sí, porque era totalmente paranormal lo que habíamos presenciado. Entramos, llegamos donde Guillermo no se había movido del sitio, y le digo yo, Guillermo, digo, macho, has tenido iniciativa y has hecho una foto chulas al pasillo, ¿cómo? ¿Que te daba por hacer fotillos? Y coge y dice, ¿qué? Digo, que si has hecho fotos. Dice, no, yo estaba aquí tranquilo con el móvil. Y dice, vosotros estabais arriba, ¿no? Digo, ¿cómo? Digo, nosotros estábamos fuera, que te he dicho que si te venías iba al servicio, y ya de paso nos hemos echado cigarro. Dice, no, yo os he escuchado arriba. Digo, a ver, explícate. Dice, yo estaba aquí en el pasillo tranquilo y empezaba a escuchar voces. Dice, pero no entendía lo que hablabais. Dice, pero yo escuchaba voces. Estamos hablando de nosotros estaríamos, esta persona y yo, 200, 300 metros de frente, sentados en la escalera. Había una distancia considerable, quiero decir, para escuchar esas voces. Para no escuchar unas voces, quiero decir, mejor dicho, porque hay tabiques por medio. He dicho que estaba en el pasillo central, interior. Y dice, no, yo os he escuchado voces, he escuchado que erais vosotros, creía que erais vosotros. Dice, pero yo os he escuchado arriba. Dice que he escuchado pasos claramente. Digo, no me digas. Dice que sí, que os he escuchado pasos y creía que estabais en la planta de arriba. Digo, que no, que nosotros en todo momento hemos estado fuera. Digo, y ya, pues imagínate, ya esta persona y yo nos quedamos perplejos, y entonces lo primero que me sale a la mente es que vamos a hacer una prueba. Salimos de nuevo, nos vamos al mismo punto, a las escaleras de enfrente, y Guillermo, mediante walkie-talkie, cuando te pidamos, haz fotos hacia el final del pasillo, hacia ese rellano que iba a contar anteriormente, al principio de los principios, donde los tres crucifijos, vamos a llamarlo así, para recordarlo, la cámara caza, y cuando te diga por walkie-talkie, tira una foto para allá, y cuando te diga, vete a la otra zona y haz otra foto para acá. Daniel, ni un 10% de luminaria. Enfocaba como mucho en flash de la cámara, enfocaba la mitad de una estancia. Pero es que yo lo que te he dicho anteriormente era el patio exterior, los cipreses, parte del otro edificio y toda la planta interior de esa edificación. Increíble. Me recuerda en cierto aspecto al caso de Cortijo Jurado,
con esa, porque los chicos que estuvieron, se fueron allí a hacer una sesión de Ouija, pues al parecer se le apareció una luminaria precisamente por los pasillos que acabó esa luminaria señalando al patio. Según estos chicos que hicieron la sesión de vasografía en Cortijo Jurado, resulta que la entidad les dijo que estaba enterrada en ese lugar, en ese cortijo. Ellos le preguntaron que si podía hacerle alguna señal de en qué zona estaba enterrada. Y apareció esa luminaria que, como a vosotros, fue iluminando básicamente todas las estancias del lugar y acabó señalando a el patio. Sinceramente, se pone luego uno a pensar fríamente y es que verdaderamente hiela la sangre. Es muy significativo. Es que son cosas que, a ver, no puedo decir sin buscarlas, porque vamos a buscar, vamos a hallar respuestas, pero es que esas respuestas, lo mismo, hay veces que obtenemos esos registros, esas respuestas, y considero en una mayor medida que son respuestas inteligentes a razón de nuestras preguntas que hacemos, pero es que también hay otras veces que hacemos preguntas, obtenemos registros que decimos eso sin sentido. No tiene sentido la respuesta que acabamos de encontrar, que acabamos de registrar. Y lo mismo con el tiempo sí tienen sentido. Y si te parece bien, voy aquí de la cuestión. Cuando fuimos una segunda vez, en esta ocasión ya sí pudo venir Raúl, ya no tenía que mirar el reloj. Estábamos 3 personas. Bien, pues donde he dicho hace ya un rato lo de la cámara caza, eso está en el pasillo que yo dije de campo base. Al fondo hay una doble puerta blanca de empujar y ahí está la mesa con los 3 crucifijos y la videocámara caza. Los sensores de movimiento, todo controlado lo máximo posible y nos ponemos con las sesiones, pero llega un momento que salta un sensor de movimiento. Nos ha extrañado, vamos para allá charlando y de la cámara caza, de esos 30 segundos, se ve cómo nos estamos acercando y estamos pues rebatiendo, ¿no? Yo empiezo a decir algo de 30 segundos, el otro no, que es tal. Pero llega un momento que nosotros estando allí in situ, no, en ese día, no, la verdad, no nos dimos cuenta de lo que voy a contar hoy. Pero a la hora de analizar, lo escuchamos, pero hay veces que todo esto son tablas, es tiempo. Ya no, a día de hoy los compañeros cuando analizan, no analizan igual que hace 6, 7, 8, 9 años. Es lógico. Sí. La gente intenta formarse mejor, etc. Bueno, pues cuando yo me puse definitivamente a decir, mira, ya tengo este gran volumen de folios, de experiencias vividas en primera persona, cosas que parte hoy las estoy contando súper encantado de contarlas en tu programa. Cuando me dio por hacer respuestas de más allá, yo tenía una espina con esa experimentación, por lo que sentí, por lo que yo tenía la espina de que dudaba de que yo ahí escuchaba una voz femenina, pero había que analizarla. Había que analizarla porque yo escuchaba lo que escuchaba, pero había que limpiarla, mejor dicho. No me gusta que las parafonías suenen metálicas o que estén trabajadas de tal manera que digas esto a mí no me suena natural. Sí. Me gustan naturales, pero simplemente vamos a decir amplificarlas. Pero es que esta para mí desde el minuto 1 siempre ha sido muy clara. Y me explico. Suena el sensor de movimiento, nos acercamos, llegamos al rellano y cuando llegamos al rellano, voy a tomar café porque si no, no. Cuando llegamos ya al rellano, nosotros no estábamos pensando ninguno de que la cámara estaba cazándonos. Pero después cuando ya analizas, cuando hago el libro de Respuestas más allá, me da por ver esos vídeos. Lo paso de nuevo años después al grupo y digo, esto tenemos que trabajarlo por favor, porque yo escucho lo que escucho. Bien, si te parece bien, me gustaría que la pongas, ya que estoy hablando de ello, sería un orgullo personal, pero sí. A lo que quiero llegar es de que, no ahora te quiero decir, en el momento que tú lo has debido,
pero para que nos pongamos en situación, se nos escucha a nosotros hablar, se crea un silencio, se oye o escucho, oh, después de ese, oh, la misma videocámara que está en el canal, que esto es radio, entonces se nos puede escuchar, pero en el canal está el mismo vídeo, para que se vea que aquí no hay trampa ni cartón, y en el vídeo se ve cómo se oye el oh. Posteriormente hay una interferencia, que la habrás visto tú también, Daniel, sí. Esa interferencia, y después de la interferencia empieza a escucharse una voz femenina que dice la 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 la. Cierto. Otra vez, oh. Y posteriormente, Santo Francisco, pum. Ese Santo Francisco, esa voz femenina, a mí es que se me ponen los vellos de punta de la emoción, porque es que la estoy escuchando y para quien vea este vídeo es que no es que lo tenga grabado, memorizado porque está preparado, no, es que es natural, es que de la manera que entra esa interferencia que creo que nos llama mucho la atención a ti, a mí como presentadores. Sí. En una videocámara ya no estamos hablando de un rap en una audición, estamos hablando de una interferencia en la misma videocámara justo en ese momento, preciso. Y luego ya tarareando esa voz femenina, ese de nuevo, y luego ya ese Santo Francisco, que es cultural, es totalmente claro, con Clotis, como tú y como yo estamos hablando ahora mismo, no somos conscientes y lo dejamos pasar. Un error humano, ¿vale? Lo dejamos pasar. Pero haciendo el libro, no es propagandístico, es que es la realidad. Haciendo un libro de respuesta de más allá, me da por investigar. Esa es la palabra, investigar. Sí. Y ahí, obviamente, tengo que incluirla. Porque para mí ser investigador, ser parafísico, ser tal, eso hay que tener muchos años de experiencia, muchísimos. Mi pasión, mi ilusión es ser investigador de campo. Pero yo me quedo en experimentador y que pase lo que tenga que pasar con los años. Pero a lo que quiero llegar, cuando yo veo ese vídeo, sigo escuchando lo que sigo escuchando desde el minuto 1, me da por tirar de hemeroteca. Me da por mirar informes, no voy a decir la población del sitio, lo siento, como dijimos al principio, vamos a mantenerlo, sí. Pero cuando me da por revisar ese ayuntamiento, me da por revisar la historia de esa leprosería, de repente me sale que habían dos personas que pertenecían a un grupo musical no muy famoso, el grupo musical, pero dos de ellas eran de esa población, eran de ese grupo y han sido muy famosos mediáticamente en nuestro país. Y claro, yo he visto esos vídeos y esos vídeos informándome, los ves tan jovencillos y dicen, madre mía, que mira, una cantando, el otro con la batería y luego han sido lo que han sido en este país. Pero bueno, para no alargarlo, ya que no voy a decir las personas, perdón, sí. Veo esos vídeos, sigo tirando de hemeroteca, artículos, historia clínica, los nombres de la leprosería, de los pueblos enfermos, etc. Y de repente llega un momento que leo que el día del santo patrón, ese grupo musical, donde incluía a esas dos personas famosas, ese grupo musical que pertenecen a esa misma población donde se halla la leprosería, siempre iban todos los años a la leprosería, al baile de salón, a tocar sus canciones gratuitamente a los pobres enfermos con leprosis de allí, que se hallaban en ese enclave. Pero luego me pone que justo el día cuando iban allí a tocar era el día del patrón, y era el día del patrón del Santo Francisco de Asís. Desde luego es una bestialidad el cómo la causa paranormal va dando indicios, va dando singularidades y ciertos hechos que han tenido lugar allí. Me refiero, estamos ante una auténtica causa paranormal totalmente inteligente. Yo no puedo decir que ese Santo Francisco, ahora ya podemos decir en alto, Santo Francisco de Asís, sí. Posiblemente, ¿vale? Esto sí. es como yo
lo percibo y como lo siento y como lo sentí a la hora de estar ahí, que es apasionante. Ya no es la obtención del registro, escucharlo ya y analizarlo, ya es a la hora de investigar y decir es que todo concuerda sin haberlo buscado, porque yo no iba condicionando sabiendo la información de ese enclave. Como dije a los inicios, voy sin ir, como yo considero, sin ir autosugestionado sabiendo la historia. Puede ser voces enclavadas en el enclave, puede ser. Puede ser que saben que estamos allí, estamos en un pasillo, pero esa voz cantarina, esa entidad femenina está cantando libremente en otra época o en el mismo espacio-tiempo que el nuestro, pero en otro plano de existencia, en otra dimensión. No lo sabemos, pero que esa voz cantarina está registrada. Ese Santo Francisco, ese tarareo, está registrado. Y otro detalle que quiero aportar es que, reitero, estamos, vamos a decir, aproximadamente a 6 kilómetros de la ciudadanía. Y también quiero incluir que éramos tan solo 3 hombres. La voz femenina, ponla cuando tú veas que es debido. Pero para mí es muy respetable. Si te parece, porque hemos tocado el tema muy someramente, si te parece, te invito para otra ocasión en la que podamos profundizar más dentro de este caso que, la verdad, y eso vamos, es que tengo que decírtelo, me parece apasionante este caso, totalmente apasionante, simplemente por ver la inteligencia que tienen las causas paranormales en este lugar. Si te parece, te invito para otra ocasión en el que podamos poner también esas parafonías que son tremendamente increíbles y muy interesantes, y ya hablamos más tranquilamente en concreto de este caso, que desde luego es para quitarse el sombrero. Tú diriges. Muchísimas gracias por tus palabras, por supuesto, Daniel. Es apasionante, hay más experiencias. La radio es tiempo, está claro, hay que respetarlo, por supuesto. Quien quiera, pues, como no, es el momento de invitar a que vean el canal de Daniel Barrios, de Tú a Tú con Daniel Barrios. Ahí encontraréis que salgo solo hablando de ello, pero al cabo del rato pues voy metiendo esos vídeos que he mencionado, incluyendo otras parafonías en las cuales se aprecia la misma voz femenina, y al final pues termino con la analización de este Santo Francisco, que me parece muy reseñable. Y reitero, hay más experiencias en ese enclave que no se podrán contar ahora, lógicamente, pero sinceramente gracias a este enclave y a otros, voces en directo en Viana de Cega y otro tipo de fenómenos aleatorios vividos en primera persona, solamente me hacen que estamos avanzando, que intentamos acercarnos más a esa gran verdad. Reitero que siento y percibo que está prohibido saber lo que hay posterior a la mal llamada muerte, lo que para mí es desencarnación. Como bien sabes, lo menciona en muchas ocasiones el amigo don Santiago Ángel, cronista del libro mío, y para mí es un orgullo mencionarlo porque estoy totalmente de acuerdo. Para mí desencarnamos de este cuerpo físico, material, pero no quiere decir eso que no haya, como Raymond Moody también te mencioné, lo de vida después de la vida. Totalmente de acuerdo. Daniel, por si alguna persona que esté viviendo ciertos fenómenos y demás, por ejemplo, si quieren poner en contacto contigo, ¿dónde podrían? Pues tan sencillo como meterse en el Facebook y escribirme un mensaje privado. Tengo un blog personal que se llama igual que el canal que dije, de Tú a Tú con Daniel Barrios, y quien quiera, pues ahí estamos para lo que guste, para lo que quieran, que me cuenten cualquier tipo de información, será muy bien recibida, o si quieren cualquier cosa, pues aquí estamos.
con total voluntad por aprender, por intentar avanzar, como dije anteriormente, y contrastar y querer acercarnos a lo máximo que se nos permita. Bueno, ¿qué decir? Daniel Barrios con nosotros hoy aquí en Desde el Otro Lado. Darte las gracias por prestarnos tu tiempo y bueno, ¿qué decir? Deleitarnos con estos casos que, la verdad, como suelo decir, escapan totalmente a nuestra comprensión humana. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Un orgullo y un placer estar aquí contigo, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los que nos han querido escuchar. Muchas gracias. Besos. Gracias.